para empezar, agradecerle al abogado Prida, Toño, porque sin él yo no hubiera conocido a Almudena y sin Almudena no hubiéramos podido hacer el evento de hoy. Entonces, Toño, muchas gracias por esa situación. Yo no creo que necesitemos mucha presentación de los que estamos aquí arriba. Bueno, yo soy Andrés Rosenthal, yo fui miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Ahora estoy ya jubilado de eso, pero activo en otras cosas todavía. A mí, y al igual que el embajador Sepúlveda, muy interesado en estos temas. Almudena Bernabeu dirige un despacho, pues yo diría global, porque está en todos lados, que se llama Guernica 37, y yo le voy a pedir en un momento que nos hable un poco de lo que hace ese despacho, que se dedica precisamente a los temas que el título de la ponencia de ella refleja. Entonces, ese va a ser el primero de las presentaciones. Después le voy a pedir al embajador Sepúlveda que intervenga. Él tiene preparado una presentación sobre todo relacionado con el caso Pinochet. Estábamos en el desayuno comentando que es un caso que pues se ha olvidado un poco digamos, en el discurso internacional, pero fue un caso muy célebre en su momento y hizo mucho para adelantar el tema de la presentación de Almudena, que es pasar del tema internacional al tema nacional. Y yo creo que nos va a dar la oportunidad de volver a adentrarnos un poco en el caso Pinochet. Les comento que Philip Sands, que algunos de ustedes recordarán por el libro Calle Este-Oeste, acaba de publicar un tercer libro de una trilogía que se llama Calle Londres 38 y que es básicamente el relato de sus entrevistas y sus trabajos de investigación alrededor del caso Pinochet. Y hay una versión en español que publica Anagrama y creo que está en Amazon para poderlo pedir. Después del embajador Sepúlveda, le voy a pedir al buen amigo Santiago Corcuera, que muchos de ustedes también conocen, que nos va a hablar un poco también de algunos de los temas más puntuales que podrían interesarnos como mexicanos, y el tema del comité que él presidió de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, que volvió un poco a la palestra en estos últimos días debido al hecho de que el comité decidió hacer un informe, un relato sobre México, y el gobierno reaccionó de forma muy enojado. Entonces, creo que va a ser muy interesante, Santiago, que nos comentes no solo tu experiencia como expresidente del comité, pero en general sobre los temas que actualmente estamos conociendo y viendo aquí en México. Y ya después le voy a pedir a Marie-Claire Acosta que nos comente un poco el tema específico en Nayarit, que ella conoce mucho porque su grupo ha estado muy involucrado. Entonces, esa es la idea. Yo quisiera que fuera también, aparte de los que estamos aquí arriba, un diálogo, un multílogo, para que después comentarios. Tenemos la ventaja de tener aquí en la sala a algunas personas que han sido actores directos
en estos temas. Alejandro, Celorio, el embajador Ibarrola, el embajador, ¿quién más está aquí? Nuestro embajador excelso en Egipto. Entonces yo creo que debemos tener un poco menos de un par de horas, hora y media para esto. Entonces empecemos. Me toca hablar muy rápido. No rápido, pero sí fuerte. Dale. O sea, acércate el micrófono. Habemos papa. Sí, ¿Quién es? No sabemos todavía, pero ya salió el humo blanco. Uy, qué horror. Rápido. ¿Qué? ¿En cuarta votación? Cuarta votación. Quinta, ¿no? ¿Quinta o Creo cuarta? que ayer una y Ayer esta una, fue la hoy en la tercera mañana de hoy. dos. fueron dos ayer, ¿no? No, Dos en una. la mañana y dos en la ¿Y tarde. cuándo No, salió? ayer no. Anoche. Hoy, Solo fue hace una 8 tarde, minutos. Porque la mañana fue toda la ceremonia. Todavía no sabe quién. Bueno, pues supondremos que nos afecte no tan inmediatamente como alguno de los temas que vamos a platicar aquí. Entonces, Almudena, yo te pediría que para más que nada conocimiento de nuestro público, nos comentaras un poco primero el origen de Guernica 37, por qué se llama así, pues yo creo que podemos adivinar, pero nos cuentas. Y también el cómo lo que hacen ustedes y cómo lo hacen ha sido muy importante para este tema de transitar entre lo internacional a lo nacional. Porque finalmente quienes tienen la función principal de los casos que se han llevado, ya sea desde los juicios de Nuremberg hasta las últimas fechas, tienen que ser abogados y tienen que ser personas que conocen la forma en que se maneja el tema. Entonces, adelante sin más, yo no voy a ser muy participativo más que dar la palabra, entonces... Y me la quitas cuando me pase el tema. No te preocupes, adelante. Buenos días, ¿estoy enchufada? Sí, estás. Estas cosas que no son muy cómodas. Buenos días, es un placer. Me robo un segundo para dar las gracias, pero a don Toño Prida, que efectivamente es el precursor y culpable de todas estas conveniencias, y al embajador Rosenthal, que nos vimos con Toño en México y fue un honor compartir. No era mi espacio, pero el embajador Rosenthal fue tan amable de, yo creo que eso se lo deberían preguntar a Almudena, y me puso allí en un problema. Y además conocí a Alejandro Celorio, quien hace parte de Guernica 37. Tengo compañeros de Guernica también aquí, Paulina y Michael, y ahora os cuento qué es. Pero gracias, porque además nos vimos en Londres. El embajador me dejó saber de su visita y entonces tuve la oportunidad de contarle todo lo que os voy a contar, pero muchísimo más largo. Entonces este señor pobre va a escucharlo varias veces. Pues al grano, Guernica 37 se funda en el año 2017 realmente, y la idea aglutina, yo creo que pasa por ser más un grupo de individuos que una identidad. Veníamos un grupo de personas de hacer un trabajo en tribunales, en términos generales nacionales, pero también hay experiencia en mecanismos de Naciones Unidas, en tribunales internacionales, a lo largo de más o menos 2 décadas, que es, no por ponerle fecha de cumpleaños, pero cuando uno piensa en el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos articulado en tribunales, estamos hablando de 20, 25 años, no más. Entonces, yo creo que había algo de fatiga, o aún hay un poquito de fatiga, en qué habíamos hecho en 25 años y qué efectivo habían sido en esos 25 años. Y Guernica nace con la idea de cuestionarnos a nosotros mismos. No estamos, ni somos tan buenos, ni somos tan glamurosos, ni hemos logrado tanto, pero la necesidad de litigio estratégico, la necesidad en particular de la rendición de cuentas, que es una expresión un poquito malvada en español, porque no necesariamente rendición de cuentas encapsula adecuadamente accountability, que es en el mundo anglo, pero bueno, veníamos con esa idea de que accountability, si me permiten el anglicismo, todavía es importante, todavía es decisivo.
y todavía es un instrumento maleable, sin ser manipulable, pero sí adaptable a muchas necesidades nacionales y a muchos problemas. Y bueno, con eso nos agrupamos. ¿Por qué se llamó Guernica 37? Que me gustaría decir que fue idea mía, pero no lo fue, pero fue de alguien que conocía España y me lo sugirió y me lo quedé, y era qué pasó con el primer crimen de guerra, como se conoce, cuando se acuña la definición de crimen de guerra, las convenciones de Ginebra, de las que no voy a hablar porque no soy experta, pero igual Santiago se anima, realmente se basa en... Hay varios aspectos, varios vectores que definen el crimen, pero la clave fue la liberación, un tipo de dolo específico y el resultado, o sea, y el objetivo. En este caso, población civil, y el bombardeo del pueblito de Guernica, a las afueras de Bilbao, en 1937, durante la Guerra Civil Española, que además fue una operación combinada para las generaciones más jóvenes en la sala entre los fascistas alemanes, la operación, que es una operación Cóndor, o la aviación élite de la cúpula nazi o del ejército nazi alemán, y por supuesto la dictadura o el dictador. Uy, ahora sí se me escucha mucho. Sí, ahora sí vamos a alejarlo un poquito. Antes no se me escuchaba y por eso me lo han subido. No se escuchaba. ¿No? Con esta voz tan chula que yo tengo. Como están grabando. Ah, bueno. Y lo Pero estamos me grabando también, entonces... ¿Pero así se escucha? Sí. Yo me escucho mucho más que antes, pero bueno, si no os les molesta... Perfecto. Sí, ¿no? Bueno, ya no sé lo que estaba diciendo. No, que sí. Entonces, el bombardeo de Guernica, entonces pensamos que era una manera de reivindicar, a menos de que hubiera algunos españoles en el equipo, pero reivindicar el bombardeo, y lo llamamos Guernica 37. Entonces, bueno, por hacer el cuento corto, Guernica se puede definir de muchas maneras. Voy a hablar de las premisas que creo que nos definen y el tipo de trabajo que queremos hacer. Es global, efectivamente suena pretencioso, pero estamos en muchos lugares. Tenemos una representación en Londres a través de barristers y expertos, o barristers que tienen una práctica en derecho internacional público en Londres, donde Philip Sands es uno de ellos, por ejemplo. No que sea parte de nuestro equipo, pero quiero decir, el perfil del barrister que se ha especializado en este tipo de trabajo, y nosotros aglutinamos algo de ello. Tenemos una organización no gubernamental que es quizá la que impulsa casos en el contexto estratégico y en el trabajo, por ejemplo, que hemos venido haciendo con Marie Claire, que escucharéis después, que está basada en Estados Unidos. Y tenemos, y esa era una apuesta importante, ha entrado por ahí otro Guernica que ha entrado tarde, no voy a decir su nombre para que no le tengáis en cuenta, que se llama Jorge Peniche, que la apuesta era tener abogados y tener representación en los países donde trabajamos. Y, por ejemplo, Jorge es miembro de Guernica en México, en particular con Alejandro. Y bueno, la idea era revisar lo hecho desde la premisa. Yo decía, son dos premisas. Una, y yo sí pienso, y lo he repetido, lo he dicho anteriormente, que la rendición de cuentas, con todas sus implicaciones, que no son solo legales, políticas, sociales, es fundamental para recuperar el rumbo, y no siempre en un sentido solo de conflicto bélico o conflicto armado interno o dictaduras, en momentos también de gran shock y de gran, que por cierto, dicho sea de paso, México, si hay oportunidad, vive un momento de esos, donde hay o muchas violaciones o muchos crímenes o una sistematicidad que de alguna manera sacude una sociedad, por estable que sea políticamente de otra manera. Entonces, el accountability es clave, pensamos que es clave, entonces había que pensarlo un poco de una manera un poquito más estratégica. No es un caso penal nada más, no es un lobby político nada más, no es una comisión de la verdad nada más. Y sí, en el 2017 nos ponemos a pensar accountability de otra manera y pensamos que hay un caso penal, pero que además hay una investigación, que además hay un pasar tiempo con colegas nacionales, con grupos de víctimas, con sus comunidades, y entender un poco que las cosas no eran lo mismo. Y hablaremos hoy en 1998, cuando se arranca con el caso Pinochet, a cómo están las cosas en el 2016 o en el 2024 o en el 2025. Entonces son estrategias de rendición de cuentas lo más completas posibles según las circunstancias. Y lo siguiente que yo digo es la segunda premisa, que también se va a hablar hoy aquí, y la mencionaba el embajador Rosenzal en el desayuno, y es que nadie hace nada solo, y es mentira. Podemos todos hablar de lo importante que una es cuando lleva el caso de este o el otro caso, pero es la conjunción de seres humanos, de circunstancias sociales y políticas, legales, momentos de determinadas coyunturas que hacen que sea posible
una cosa como el caso Pinochet en 1998, el caso Beitia en el 2024 y, si Dios quiere, los próximos 15 casos que Guernica va a estar metiendo. Entonces, Guernica surge con esa urgencia o con esa necesidad, y yo creo que ahí lo dejo. Es decir, nuestro trabajo es, yo decía, es estrategias de rendición de cuentas. Sí, casos, somos abogados, lo que mejor y peor hacemos son los casos en nombre de individuos, de víctimas. Buscamos el establecimiento de responsabilidades individuales, pero no exclusivamente. Hay responsabilidades que son tan importantes como la responsabilidad penal y civil individual y que también hacen parte de nuestro cometido. Y de ahí me paso a... Gracias, Almudena. Una pregunta. ¿Cómo es la relación de este grupo de abogados o de miembros de Guernica con los adversarios? Es decir, no con las personas que ustedes defienden, las personas con las que ustedes tienen el contrato, por decirlo de alguna manera, pero los gobiernos, ¿cómo responden? ¿Responden como responde el gobierno de México o responden de una manera más institucional? Recordando que en el caso Pinochet pues estaban involucrados los gobiernos de Chile, de España y de Gran Bretaña. Entonces, en ese momento, ¿cómo funciona la relación en lo particular entre ambas partes? Pues fíjate, me gusta, no me habían hecho esa pregunta, Andrés. Me gusta esa pregunta. Yo creo que hay una regla general y luego hay particularidades. Y de nuevo, un momento histórico-político muy diferente entre el 98 y hoy. Si yo puedo personalizar esto un poco en la experiencia que yo he tenido, a los gobiernos en términos generales que son receptores de una acción legal de la naturaleza de Pinochet, que después podemos deconstruir un poquito para que la gente sepa de qué estamos hablando. Es decir, por simplificarlo, que otro país, que un tribunal nacional de otro país judicialice, investigue o se acuse en este caso o ordene el arresto por un problema que se vivió en Chile, que sea España, que eso es independiente, o que pueda ser Estados Unidos en relación con México, etcétera. Generalmente los gobiernos inicialmente han sido siempre defensivos. Hay una necesidad de proteger en términos de soberanía, que yo creo que es equivocado naturalmente, pero bueno, yo no soy neutral en esto, porque hay una percepción de que hay una asunción de que no son capaces de lidiar con sus propios problemas. Yo diría que muy al contrario, hay un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad, si se hace bien hecho, por parte del tercer país que viene y hay miles de circunstancias. Yo creo que otra manera de simplificar excesivamente el problema, es decir, es que este gobierno es irresponsable. Es que el gobierno de Chile era irresponsable porque no estaba judicializando a los militares en el año 98. Pues sí, algo de eso habría. Si uno piensa que Pinochet era senador y se autonombró vitalicio para establecerse de manera permanente, pues es un semáforo en rojo. Era una manera de decirle al pueblo chileno, cuidado con revisar mucho y tocar mucho los crímenes de la dictadura, o cuidado con tocar las leyes de amnistía. Pero realmente habían otras circunstancias, y es el miedo. Creo que había inseguridad de si esto iba a prosperar o no. Entonces hay muchas circunstancias que vive un país por la que creo yo que se le podría convencer o persuadir de que ese caso en el exterior puede tener un impacto positivo en el país. Entonces mi relación con los países ha sido siempre, a tu pregunta más concreta, tensa en un momento inicial, porque piensan que venimos a quitarles una función que les corresponde a ellos, que venimos a sacarle los colores por algo que no están haciendo, que hay una inacción o una falta de voluntad intrínseca en nuestra acción, y progresivamente mejor, porque creo que ahí se entiende que hay maneras, y ahí sí que creo que es un tema de estrategia legal, que dicho sea de paso, aunque suene, creo que Guernica hace muy bien, hay maneras de persuadir a ese gobierno de que este caso puede tener un beneficio directo en una acción nacional, ya sea contra la impunidad o de defensa de derechos humanos o políticas públicas o la tesitura en la que se encuentra el gobierno receptor, digamos, el adversario, pues como lo has mandado, lo has llamado tú. Gracias, Bernardo. Yo creo que va a ser muy interesante que todos tengan una memoria refrescada, si es que no la tienen ya,
del caso Pinochet en particular. Como saben, el embajador Sepúlveda fue, no durante este caso, pero fue embajador en la Gran Bretaña, fue juez de la Corte Internacional de Justicia y evidentemente ahí hay una relación muy estrecha entre la parte de técnica de qué crímenes, en el caso de Pinochet, se pudieron eventualmente utilizar para el proceso de extradición de Pinochet, en principio pedido por España, defendido hasta cierto punto por el Reino Unido, aunque ahí también hubo una serie de temas políticos muy importantes, y eventualmente su regreso no a España, sino a Chile, donde en efecto nunca fue juzgado por los crímenes, porque murió antes de que se pudiera terminar el proceso de apelaciones y contraapelaciones, etc., ¿no? Entonces, por favor, Bernardo. Ahorita vuelvo contigo. Inicio mi intervención dándole a Andrés Rosenthal, al embajador Rosenthal, mi agradecimiento por esta oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema que amerita un recordatorio de lo sucedido hace ya varios decenios. Aprovecho también para extender mi reconocimiento a Almudena por la tarea que lleva en materia de protección de derechos humanos. A mí me ha dado este conversatorio la oportunidad de recapitular el tema de Pinochet en toda su complejidad. Es un caso fascinante en términos jurídicos, en términos políticos, en términos del derecho internacional y su evolución, pero también me parece importante que esa recapitulación se lleve a cabo para mantener viva en la mente de la sociedad civil lo que ocurrió con relación al caso Pinochet. No me voy a dedicar a examinar todos los aspectos de la tarea de Pinochet, la dramática y cruel tarea de Pinochet como titular del golpe de Estado en contra del presidente Allende, sino más bien en las consecuencias que se produjeron como resultado de un viaje que efectuó Pinochet a Londres, que bajo el supuesto de que iba a comprar armamentos producidos en Gran Bretaña para el ejército chileno, le permitía también hacer pues una visita de índole social y en cierta medida también de orden político a la Gran Bretaña, ya no en la época de la señora Thatcher, pero sí sobre la base de la amistad que mantuvo con la primer ministra británica en su oportunidad. Entonces yo lo que voy a hacer es presentar a ustedes un recordatorio de lo que sucedió en el juicio, en la serie de juicios que se producen con motivo de la presencia de Pinochet en Londres. Que desde luego, debo aclarar, sus asesores le aconsejaron que no visitara a Londres, que no saliera fuera del territorio chileno, pero sin embargo él se empeñó en hacerlo así porque creía que tenía, pues en fin, una capacidad de movimiento internacional que no habría de tener obstáculo alguno. Esto, como sabemos, no sucedió así porque en un lapso relativamente breve se activaron las medidas judiciales por parte del juez Garzón, advirtiendo desde España, por supuesto, advirtiendo la posibilidad
de que Pinochet fuera sometido a juicio en territorio español. Entonces yo lo que voy a hacer es, dada la complejidad del caso y las múltiples vertientes que tuvo en Londres y también en España, leerles un escrito que pretende sistematizar la información con relación a este asunto. Me pareció que era extraordinariamente difícil de memoria presentar este caso con tantas ramificaciones, y por eso preferí hacer apuntes que me permitieran exponer de manera más articulada y sistemática lo que ocurrió en ese entonces. Entonces, también advirtiendo que en buena medida mi fuente de inspiración ha sido el libro que ya mencionó el embajador Rosenthal, paso entonces a hacer la recolección de lo que sucedió a partir de septiembre de 1999, que es la parte, digamos, la más compleja, porque ya había habido previamente a esta fecha un intento de aprehensión de Pinochet, pero que falló por razones técnicas, estrictamente por razones técnicas, porque se le había acusado en una primera instancia de asesinato, pero este no era un crimen extraditable. Entonces fue necesario que las autoridades judiciales españolas encabezadas por el juez Garzón presentaran una segunda instancia ya con una solicitud mucho más específica que tenía que ver con la tortura. Este es un tema importante y ya en la lectura que haré de inmediato se advertirá por qué resultaba esencial que si fuera un crimen que pudiese caer bajo la jurisdicción de España y bajo la jurisdicción del Reino Unido para propósitos de extradición. Procedo entonces a dar lectura de este texto, espero no aburrirlos. Entonces, inicio la narración con fecha de septiembre de 1999, cuando Pinochet, en la etapa en que visitaba Londres, ya había sido sometido a varios procedimientos judiciales en España y en el Reino Unido, y estaba por iniciarse el principio del fin de la estancia en el Reino Unido de Pinochet. Recordaremos que en una primera instancia quedó bajo arresto domiciliario, pero posteriormente, por las razones que ya expuse, fue necesaria una segunda orden de aprehensión con el fin de asegurar que la adecuada tipificación de los delitos por los cuales se le acusaba, determinando la existencia de jurisdicción penal en España y la jurisdicción también en el Reino Unido. Necesitaba también tener la aplicabilidad de los tratados suscritos por España y por el Reino Unido en 1988, y este tratado tiene que ver con la proscripción de la tortura, y es esencial para propósitos del caso que vamos a examinar, por el hecho mismo de que tanto el Reino Unido como España habían suscrito este convenio internacional, y eso facilitaba que se acudiera a una jurisdicción en ambas naciones. Los delitos tendrían desde luego que haber sido cometidos con posterioridad a 1988. Esta es una cuestión crucial porque el tratado sobre la tortura tiene esa fecha, y solo una vez suscrito por las dos naciones había la posibilidad de acudir a la extradición sobre la base de la Comisión
de tortura que desde luego se tenía que comprobar. Con base en estos criterios y transcurrido un año del arresto domiciliario de Pinochet en Londres el 27 de septiembre de 1999, se celebró la audiencia en la corte del magistrado de Bow Street para conocer los cargos en contra de Pinochet y precisar su posible extradición. La tortura, la acusación se centraba en tortura y asesinato, desaparición forzada y, en adición, algo muy atractivo y muy interesante que es motivo de reflexión, el hecho de que se le acusaba de una conspiración continua para cometer el delito de tortura. Y esto tiene importancia, como lo veremos más adelante, por el hecho mismo de que había la idea de que únicamente a partir de 88 se podían realizar las acusaciones, pero siendo este un delito continuo, de naturaleza continua, significaba que aún en ciertos casos se podía asumir jurisdicción por el hecho mismo de que tenía continuidad. Y entonces esto permitió, como lo veremos más adelante, que los familiares de las víctimas de la tortura tuvieran la capacidad de ser de alguna manera reconocidos por el hecho mismo de que se determinó que había una tortura mental de los familiares de las víctimas antes aún de 1988. Entonces este es un criterio importante que permitió también que el criterio de la continuidad de la conspiración de la tortura fuera también aplicable al caso Pinochet. La sentencia del magistrado Battle, que fue el responsable de esta cuestión en los tribunales británicos, emitida 4 días después de la audiencia, es concisa. Señala que el derecho internacional contemporáneo reflejaba una tendencia creciente para proscribir crímenes abominables cometidos en el seno de una sociedad civilizada. Agregó el magistrado que para propósitos de extradición precisaba determinar si los delitos eran extraditables en España y en el Reino Unido y si eran parte del derecho interno de los dos estados. Este es un tema también importante, es decir, no bastaba que los dos estados hubiesen suscrito el tratado, sino que además lo hubiesen incorporado a su derecho doméstico. Este era un asunto fundamental y en ese sentido el magistrado Battle decidió que efectivamente los dos estados habían incorporado el tema del crimen de la tortura en su propio derecho doméstico. Anotó también el magistrado que no tenía que decidir si la tortura era generalizada y sistemática, como lo postulaban los abogados de Pinochet, porque bastaba que se hubiese cometido un solo crimen para proceder a determinar la posible extradición. Desechó así el criterio de la generalidad y del carácter sistemático del crimen de tortura. El magistrado también negó que Pinochet gozara de inmunidad jurisdiccional por la comisión del crimen de tortura. Dejó en claro que la conspiración para cometer actos de tortura era un delito con carácter continuo, lo cual le permitía al magistrado conocer delitos de tortura
aún aquellos ocurridos antes de diciembre de 1988, como ya los había yo señalado previamente. Con relación a las 1,198 personas desaparecidas, consideró que existía el equivalente de una tortura mental que afectaba a las familias de las víctimas que de la desaparición, de suerte tal que, como ya lo señalé previamente, este criterio de continuidad le permitió también incorporar una acusación de crímenes cometidos antes de 1988. En su sentencia, el magistrado decidió que, puesto que se reunían todas las condiciones para acordar favorablemente la extradición de Pinochet a España, correspondía ahora al ministro del Interior, Straw, el ministro británico, decretar si, conforme al sistema jurídico del Reino Unido, Pinochet debía de ser extraditado como consecuencia de los 35 casos de tortura que había presentado el juez Garzón y los 1,198 casos de desaparición forzada que también había sido formulado por el juez Garzón. Con el fin de evitar la inmediata extradición de Pinochet, sus abogados iniciaron un recurso de habeas corpus, abriendo un procedimiento judicial que detenía de esta suerte la posibilidad de que se dictara la extradición inmediata de Pinochet a España. Al mismo tiempo, la embajada chilena en Londres envió una carta al ministro del Interior, Straw, manifestando el deterioro de la salud de Pinochet junto con un reporte médico y solicitando la autorización de que Pinochet pudiese retornar a Chile. Así se inició una intensa gestión que involucró al presidente Frei de Chile y sus principales colaboradores para impedir la extradición de Pinochet a España y facilitar su regreso a Santiago de Chile. También participó en este proceso de negociaciones el propio primer ministro de la Gran Bretaña en ese entonces, Tony Blair, junto con su jefe de gabinete, un personaje de nombre Jonathan Powell, que fue el interlocutor en las negociaciones por la parte de Gran Bretaña, pero con la seguridad de que informaba al primer ministro Tony Blair. El entendimiento político de esa negociación conducía a propiciar el retorno de Pinochet a cambio de emprender un proceso judicial en Chile. Es decir, la idea era permitir que regresara a Chile Pinochet, pero a condición de que los tribunales chilenos también asumieran jurisdicción sobre los delitos cometidos por Pinochet. Se sembró de esta suerte la idea de que por razones de salud Pinochet estaba incapacitado para ser sometido a juicio en Madrid. El ministro del Interior, Straw, tenía la discrecionalidad para recurrir a exámenes médicos con el fin de evaluar una posible extradición o negarla. Decidió designar a un equipo de 4 médicos forenses expertos en geriatría y neurología. La conclusión de este equipo médico fue en el sentido de que Pinochet no estaba en condiciones mentales
es decir, su salud mental estaba de tal manera deteriorada que no era competente para ser sometido a un juicio penal en España. El ministro Stroh, con base en este criterio, anunció el hecho mismo de la incapacidad de Pinochet para someterse a un juicio. Stroh procedió a informar a las autoridades españolas de este dictamen médico, pero sin proporcionar copia del texto. No obstante, por razones de equidad y de transparencia, la propia Corte de Apelaciones británica ordenó la entrega del dictamen a Bélgica, a España, a Francia y a Suiza, que eran entidades gubernamentales que estaban involucradas jurídicamente en esta cuestión. Tanto Bélgica como España habían hecho gestiones para requerir la extradición de Pinochet a esos dos países en particular. Desde luego, el hecho mismo de que haya sido entregado el dictamen médico a las autoridades españolas trajo como consecuencia que hubiese una filtración y que fuera publicado este dictamen en los periódicos españoles, y que, por cierto, también se subiera a las redes el resultado del dictamen médico. En el seno de la comunidad médica, en distintos países se produjo un serio cuestionamiento en torno a los fundamentos del dictamen médico emitido por el equipo británico, objetando la supuesta incapacidad mental de Pinochet para comparecer en un juicio. De esta suerte, el 12 de enero de 2000, Shaw formuló una declaración en el Parlamento británico que, para todos los efectos prácticos, clausuraba la posible extradición de Pinochet a España. Después de 17 meses de arresto domiciliario en Londres, el 2 de marzo del año 2000, Pinochet abordó en silla de ruedas un avión de la Fuerza Aérea Chilena que lo transportaría a Santiago de Chile. Las instrucciones que recibió de sus abogados fue en el sentido de que al llegar Pinochet a Chile, habría de utilizar la misma silla de ruedas al descender del avión. Así lo hizo Pinochet, pero al poco tiempo de tocar tierra en Santiago de Chile, alegremente se levantó de la silla de ruedas y se apresuró a caminar rápidamente con una gran soltura para abrazar a los mandos superiores militares que se encontraban en el aeropuerto y a saludar efusivamente a la multitud de partidarios que le brindaban la bienvenida en el propio aeropuerto. Sin embargo, 3 meses después del arribo de Pinochet a Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió que Pinochet carecía de inmunidad en el caso de la caravana de la muerte, uno de los tantos casos de violación de los derechos humanos en Chile. Y desde luego esto significaba abarcar delitos como el secuestro y la desaparición forzada. La Suprema Corte de Chile confirmó la validez de esta decisión. Con base en esta sentencia, se acusó a Pinochet el 1 de diciembre de 2006
de homicidios y de desapariciones relacionadas precisamente con la caravana de la muerte. Sin embargo, 5 meses después, la Corte de Apelaciones suspendió el procedimiento argumentando la frágil salud de Pinochet, suspensión que fue confirmada por la propia Suprema Corte de Justicia chilena al cabo de 1 año. No obstante, quedó abierta la puerta para iniciar otros procedimientos judiciales por delitos financieros relacionados con depósitos de dinero por parte de Pinochet bajo una variedad de nombres distintos en múltiples cuentas bancarias en el Banco Riggs de Washington. Eso fue el resultado de una investigación del Senado estadounidense, con lo cual se acarreó la acusación de evasión fiscal en contra de Pinochet en territorio chileno. La muerte de Pinochet a los 90 años de edad, el 10 de diciembre del año 2006, impidió que fuera debidamente enjuiciado por crímenes de lesa humanidad y otros delitos de índole financiero. Murió sujeto a una serie de procesos penales, acusación de corrupción, obligado a renunciar como senador vitalicio, sin inmunidades jurisdiccionales, bajo arresto domiciliario durante años, declarado competente para ser sometido a juicio, pero finalmente sin pagar una sola de sus deudas con la justicia. Queda Pinochet como ejemplo de la perversión de un sistema donde el poder superó al derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Sepúlveda. Yo creo que es importante este resumen de cómo funcionó y qué es lo que pasó en lo que finalmente fue la primera instancia en que se dio una decisión sobre el tema de la inmunidad de un ex jefe de Estado versus llamarlo a cuentas por los crímenes que cometió él o su gobierno durante la dictadura militar en Chile. Hasta ese momento no había habido, si no me equivoco, ningún caso de que un ex jefe de Estado, aunque hubiera sido por golpe contra otro jefe de Estado democráticamente electo, se hubiera llevado a la justicia. Entonces yo creo que ese es uno de los temas muy importantes. Y también pensar que en Chile, durante todo este periodo, ya era un gobierno democrático electo que quería llamar a cuentas a su ex jefe de Estado y a su gobierno golpista por todos los crímenes que se habían cometido en ese momento. Entonces, esta cuestión de impunidad versus inmunidad es uno de los temas, creo, claves dentro de todo el proceso de Pinochet. Almudena, ¿quieres agregar algo más sobre esto? Sí. Y después quizá pasaremos a hablar un poco de cómo ha evolucionado el derecho internacional desde ese momento que empezó el tema de Pinochet hasta nuestros días, con una serie de tratados adicionales a los que habían en esa época, que algunos países han suscrito, otros no, para poder
asegurar que este tipo de crimen cometido contra los derechos humanos de individuos o grupos queden adecuadamente castigados. Pero pues brevemente, porque creo que el licenciado Corcuera tiene muchas ganas de hablar. Si no sabes. No, pero quizá un par de cosas. Ya lo sabemos. Quizá un par de cosas, porque quizá gracias, embajador Sepúlveda, que es correcto, toda la línea es importante. Quizá dos cosas. Si uno se queda con ese final, que efectivamente muere enjuiciado, muere procesado, pero no se hace nada, no se recupera dinero, las víctimas, yo creo que es injusto para la sociedad chilena, y a mí me gustaría resaltar un poco eso. Cuando llega Pinochet en el año, no sé cuándo fue después de todo, 2000 me imagino, ya sería el 99, finales del 99, en Chile habían habido importantes intentos, importantes esfuerzos, desde una comisión de la verdad a intentos por parte de un grupo muy disidente de jueces, que además tuvo problemas profesionales, para dejar que realmente fue una no aplicación de las leyes de amnistía, yo lo mencionaba antes. Entonces en Chile había habido un referéndum que le dice que no, y eso es por lo que se pasa de un sistema. En Chile se hizo una transición política como la española, entonces no cambiamos nada y el dictador se va a Marbella, es decir, esas son las transiciones políticas, y entonces hizo eso, él se retira, pero se da cuenta de que no tiene el apoyo popular, y entonces se autodenomina senador y deja las cosas en la medida de lo posible, pero no es verdad que estuviera así, es decir, que fuera una carta blanca y que fuera un paso al siguiente periodo político. Había muchas cosas que se estaban gestando. Desde abajo, sociedad civil, Iglesia Católica muy progresista, que fue clave en reunir información sobre los abusos. Entonces, la llegada para mí es un catalizador, la llegada de Pinochet hace que todo esto resurja. Entonces, esa era la... Y luego, si quería, el precedente, efectivamente, yo creo que la vigencia de hoy con lo que está pasando en Israel, la vigencia del caso de Chile, que me parece muy importante, pero bueno, fue un primer caso en un tribunal nacional, enjuiciando a un ex jefe de Estado con lo que teníamos, con las pocas leyes que teníamos. Con los juicios de Nuremberg se juzgan a los ex jefes militares, políticos, inteligencia militar, etcétera, de las SS y las SA nazis. Fue lo que fue un tribunal aliado con pena de muerte. O sea, uno puede pensar que es un hito histórico y el derecho que lo forjó es fundamental para el derecho internacional de los derechos humanos, pero tampoco nos pongamos histéricos, acabaron asesinando a un montón de personas y todo alrededor de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto judío. Entonces, sí, cuando uno piensa en cómo evoluciona el derecho internacional, en la Convención contra la Tortura, la Convención contra el Genocidio, que es inmediatamente posterior a Nuremberg, y que todos los países empiezan a suscribir, como decía muy bien el embajador Sepúlveda, cambia el mundo. Y creo que Pinochet es la primera manifestación de que el mundo había cambiado y que no íbamos a vivir como en 1947. No digo Andrés, si se me permite nada más redondear esta idea tan importante que formuló Almudena. Una razón fundamental para apresurar el retorno de Pinochet a Chile es que existían procesos electorales en Chile y había la necesidad por parte del presidente Frei de que Pinochet llegara a Chile antes de la celebración de las elecciones, y afortunadamente así sucedió. Y esto condujo en alguna medida, no necesario en automático, que el presidente Ricardo Lagos, presidente socialista, fuera democráticamente electo en Chile. Y esto significó un hito en el proceso electoral chileno que de alguna manera coadyuvó el retorno de Pinochet a que no fuera una elección que favoreciera una herencia política de Pinochet, sino que todo lo contrario. Gracias, Bernardo. Hay otro tema que surge del resumen que hace el embajador Sepúlveda, que se manejó en el juicio o en los varios juicios en Inglaterra antes de que
Pinochet fuera devuelto a Chile. Y es el tema de que el que haya desaparecido o hayan desaparecido 1.900 personas causaba tortura mental a sus familiares por no saber dónde estaban, por no saber y no poder inclusive cerrar el capítulo de esas desapariciones. Entonces, le voy a pedir al profesor Corcuera el tema sobre cómo el tema de Pinochet y el tema de la evolución del derecho internacional codificado o consuetudinario haya influido, por ejemplo, la labor del Comité de Naciones Unidas que el licenciado Corcuera presidió durante un periodo, y quizás llevarlo a nuestros días con el tema de la decisión de dicho comité, ahora ya no con Santiago adentro, pero... Y yo no hubiera podido participar de cualquier modo en esa decisión. Así es, haya decidido abrir un expediente sobre el caso de los desaparecidos en México durante el periodo del gobierno del anterior presidente y quizás inclusive del actual, porque siguen desapareciendo en cantidades realmente mucho mayores de los 1.900 que se vieron en Londres durante los juicios de Pinochet. Adelante, mi querido. Gracias, mi querido embajador Rosenthal. Agradezco al embajador Rosenthal la invitación, pero creo que también tengo que agradecer de refilón a mi socio Antonio Prida, porque dicen que la causa de la causa es la causa de lo causado. Entonces, muchas gracias, querido socio. Me siento sumamente honrado de compartir la mesa, no solamente con el embajador Rosenthal, que está moderando la mesa, sino con el embajador Sepúlveda, con quien tuve el gran honor de tener un conversatorio delicioso hace apenas menos de 8 días, creo, y con mi querida Almudena, a quien admiro por su gran trabajo. También debo decir que hago uso de la palabra no sin temor, pero dicen que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que se lo aguantan. Porque en la audiencia pues tenemos 2 exsubsecretarios de Derechos Humanos de Relaciones Exteriores, la maestra María Clara Cosa, el embajador Miguel Ruiz Cabañas. Tenemos un exconsultor jurídico de Relaciones Exteriores, el señor Alejandro Celorio. Tenemos un subprocurador de Asuntos Internacionales especialista en jurisdicción universal, que es el embajador Eduardo de Ibarrola. Tenemos a Michael Reed, un especialista en Derecho Internacional Humanitario y gran amigo de muchos años. Así que bueno, hacer uso de la palabra en frente de ustedes y de los demás, pues no deja de ser intimidatorio. Así que me siento muy honrado de estar aquí. Quisiera comenzar leyendo un extracto de la celebérrima opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia cuando revisó la cuestión de las reservas a la Convención de Genocidio, a la que ya hizo referencia Almudena, y que para quien le interese el tema, el otro libro de Sanz, Calle Este-Oeste, pues es una tercera parte de ese libro, se refiere a ello. Y la Corte dijo: en tal convención, es decir, la del genocidio, los estados contratantes no tienen ningún interés propio, simplemente tienen todos y cada uno un interés común, a saber, la realización de esos altos propósitos que son la razón de ser de la convención, es decir, evitar que se vuelva a cometer genocidio, ¿no? En consecuencia, en una convención de este tipo no se puede hablar de ventajas o desventajas individuales para los estados, o del mantenimiento de un perfecto equilibrio contractual entre derechos y deberes. Los elevados ideales que inspiraron la Convención prevén, en virtud de la voluntad común de las partes, fundamento y medida de todas sus disposiciones. Es decir, hay ciertas cosas que exceden la llamada soberanía nacional. Y hay un principio fundamental del derecho internacional que dice que un Estado no puede
invocar o alegar o usar como pretexto las disposiciones de su derecho interno para incumplir con sus obligaciones internacionales. No se diga aquellas obligaciones internacionales que provienen de los intereses de la humanidad, es decir, que son normas imperativas del derecho internacional general que no admiten pacto, pero tampoco práctica en contrario. Y hemos visto, no solamente en México, sino en muchos otros países, y lo pude yo vivir personalmente mientras fui integrante del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y luego como integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que en muchos países tienen una falsa concepción de la soberanía nacional o deliberadamente engañosa. Es decir, no te metas, los trapos sucios se lavan en casa, tú no tienes nada que andar diciendo, y luego algunos funcionarios públicos, como el secretario de Gobernación en ese entonces, Adán Augusto, confundiendo al derecho internacional con el derecho extranjero, ¿no? Siendo que pues, pensando que la Corte Interamericana a lo mejor es costarricense, o que el derecho internacional es como si fuera derecho nicaragüense o suizo, o yo qué sé. Pues no. Y por desgracia, ahora estamos viendo nuevamente estas invocaciones a la soberanía nacional con el fin de negar o minimizar la tragedia. Me pide el embajador Rosenthal que haga referencia a la cuestión relacionada con la decisión del comité, lo cual voy a hacer a continuación, pero quisiera por el momento hacer nada más un breve repaso de ciertas actitudes que diversos gobiernos de México han tenido frente al derecho internacional de los derechos humanos y la invocación de una malentendida soberanía nacional ante la Comisión de Crímenes Atroces. Recordemos la actitud del gobierno de Ernesto Zedillo mientras José Ángel Gurría fue secretario de Relaciones Exteriores. Maricler lo recordará perfectamente, los exabruptos del canciller pronunciándose, haciendo pataleta respecto del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita a México en el 96, diciendo que era injerentista, y no sé qué. Todo cambió, o mucho cambió cuando llegó la embajadora Green, y el discurso cambió, se reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias a los argumentos que la embajadora Green le formuló al presidente Zedillo, que por fortuna pues accedió. Y luego la llegada del gobierno de Fox, que como sabemos no gobernaba él, sino que era más bien su gabinetazo, pero tuvimos la suerte de tener a Jorge Castañeda y a Maricler Acosta en la subsecretaría para que se diera una gran apertura en materia de vigilancia internacional. Se vino la segunda ola de ratificaciones de tratados que el padre de Jorge inició en el 81 con toda la ratificación de tratados que se dieron en aquel momento y la ratificación del Estatuto de Roma después de la reforma constitucional que así como quedó, pero que finalmente se logró la ratificación de ese importantísimo instrumento que pues luego ya Maricler podrá contar unas anécdotas de los reclamos que ciertas personas le han hecho a Jorge y a ella por andar ratificando ese tratado que por su culpa nos están señalando de crímenes de lesa humanidad. No, aunque no fuera parte usted, aunque el país no fuera parte de ese tratado, de todas maneras se le estaría señalando, señor, ¿verdad? Pero se lo ha reclamado, aunque parezca irónico y ridículo. Ahora bien, después de eso, vino el sexenio de Felipe Calderón, que da inicio a la tragedia en la que México sigue revolcado actualmente. De no tenerse prácticamente ya desapariciones contemporáneas, sino nada más se tenían abiertos los expedientes en las instancias internacionales de aquellas desapariciones cometidas durante la Guerra Sucia, en cuestión de 6 años, de tener alrededor de 500 y pico de casos al cierre del sexenio de Fox, el sexenio Calderón nos dejó un número de más de 25,000 personas desaparecidas. De tener un índice de muertes violentas por cada 100,000 habitantes de 7.9, que fue como terminó Fox, Calderón nos lo dejó con un 300% de incremento en 24.
Y luego ahora andamos por ahí de 29, y con Peña Nieto andábamos también con 29. Todo se inicia en el 2006 por el uso inapropiado de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Actualmente, por desgracia, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas refleja más de 120,000 personas desaparecidas oficialmente reconocidas. Entonces, esa es la situación en apretada síntesis. Ahora, pasando a lo que me pide el embajador Rosenthal que narre, después las actitudes de los gobiernos de Calderón, pues recordaremos, por ejemplo, la humillante manera como trató el gobierno de Calderón a la familia Radilla en las labores de cumplimiento de la sentencia, expidiendo un cheque a nombre del desaparecido y cosas de ese tipo completamente humillantes para esa familia. Y otras anécdotas que tenemos de aquel sexenio. La llegada del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas a México en el año 2011 y la reacción del gobierno de Calderón negando la dimensión del problema, diciendo que no era para tanto, que el comité estaba exagerando, que esas cifras estaban infladas. Cuando luego salió la lista que tenía la hoy candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, guardadito en la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, esa listita de 25,000 personas desaparecidas que luego, cuando llegó el gobierno de Peña Nieto, la subsecretaria Limón y el procurador Murillo dijeron, en efecto, aquí está la lista y aquí se produjo y aquí se ocultó cobardemente, ¿verdad? Luego, el fatídico sexenio de Peña Nieto, el fatídico año de 2015, porque después del 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 2015 fue objeto de visitas de 5 instancias internacionales que vigilaron la situación de México. En febrero, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, yo era integrante de ese comité, pero no, por ser nacional del Estado vigilado, no podía participar en nada que tuviera que ver con ese proceso. Sin embargo, presencié la comparecencia de México ante el comité desde la cabina rusa, que estaba vacía, y ahí observé lo que pasó, porque la audiencia era pública, ni modo que me impidieran entradas nada más por ser integrante del comité. Y ahí fue cuando la primera vez el comité dijo que en México existía un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podían considerarse desapariciones forzadas. Y el gobierno de Peña Nieto puso el supergrito en el cielo porque la palabra generalizado le recordaba el artículo 7 del Estatuto de Roma, que dice que un ataque generalizado o sistemático contra la población civil con conocimiento de dicho ataque puede ser crimen de lesa humanidad. ¿Y cómo se atreve el comité a usar la palabra generalizada? Primera vez. Y salió el gobierno a descalificar al comité. Luego, comparece nuevamente México en el 2018 ante ese comité en seguimiento del examen del 2015. Postrimerías del sexenio de Peña Nieto, pasándole ya la papa caliente a López Obrador, pero tuvo que comparecer el gobierno de Peña Nieto a rendir cuentas a finales de 2018. Y vuelve el comité a decirle a México, hombre, muy bien, que ya tienes una nueva ley, por cierto, tiene algunos errores, pero lo que no paran, no cesan, son las desapariciones. Y reitero, en México existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales pueden ser consideradas desapariciones forzadas. Y otra vez el grito en el cielo, y el gobierno desde el 2015 diciendo no hay una política de Estado. No, pues el comité no dijo que hubiera una política de Estado, simplemente que hay un contexto de desapariciones generalizadas. Pero, como se acuerdan del artículo 7 del Estatuto de Roma, que dice que un ataque contra la población civil generalizado o sistemático significa una línea de conducta basada en una política de Estado o de organización, se le ponen los pelos de punta al Estado mexicano
y dice, no hay política de Estado, aunque nadie haya señalado al Estado mexicano que haya tenido una política de Estado. Pero en el inter, entre febrero y octubre o noviembre del 2018, emitió el doctor Juan Méndez su informe sobre su visita en el 2014. Y dijo, en México la práctica de la tortura es generalizada. Se da por todos lados a donde yo visité, me dijeron que se daba la tortura. En las fiscalías, en los centros de reclusión, en las estaciones migratorias, en todos lados. No estoy diciendo que sea sistemática, que esté planeada, no dijo eso, pero no lo dijo. Pero nada más por el uso de la palabra generalizada, insultaron de la manera más terrible a don Juan Méndez, diciendo que carecía de ética y que desconocía el derecho internacional. Recuerdo muy bien al secretario Meade en una entrevista banqueta diciendo, sí, este señor carece de ética, de lo que dijo mi subsecretario, en ese momento el juez Juan Manuel Gómez Robledo, tiene razón, ¿no? Y luego contestó Juan Méndez diciendo, oiga, no se peleen con el mensajero, yo no estoy aquí diciendo lo que pasa en este país. No nieguen la realidad. Por cierto, ¿saben cuál fue la primera recomendación que le hizo el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas al gobierno, al Estado mexicano en ese entonces, bajo el gobierno de Calderón? ¡Qué vergüenza! Se le recomienda al Estado mexicano, al gobierno del Estado mexicano, que reconozca la dimensión del problema como un primer paso para solucionarlo. No, es como el alcohólico, ¿no? Que es lo primero que tiene que hacer. Pues sí, soy Pedro Pérez el pelucero y soy alcohólico. Porque si no, pues el jueves que entra voy a llegar hasta las manitas otra vez después del dominó, ¿no? Y si negamos la realidad, negamos la dimensión del problema, pues no vamos a adoptar las medidas para solucionarlo. Y eso fue lo primero que le dijo el Grupo de Trabajo a Calderón. No se diga, en el 2015, que después de el comité, el relator contra la tortura, el GIEI, la Comisión Interamericana, el comité y luego, ya para rematar, el alto comisionado. Fueron 5 o 6 dictámenes, siempre todos coincidiendo con el mismo diagnóstico. Y el paciente enojado con el laboratorio, porque visitó 5 laboratorios le confirmaron que tenía hepatitis B, y él furioso diciendo que estaban en contra de él y que no era cierto. Enojarse con el médico es muy mala idea. Y luego ir a buscar al abogado con la receta y preguntarle al abogado, oye, abogado, ¿y esta receta que me dieron estos 5 doctores, donde dicen que debo de dejar de hacer uso de las Fuerzas Armadas, que debo de adoptar estas medidas preventivas, es vinculante, licenciado? Yo quiero ver qué te dice el abogado, ¿no? Oiga, pues la receta no es vinculante, él lo va a multar, pero métase en la cama, no beba alcohol, no haga ejercicio, ¿no? Que esa era un poco la actitud de esos gobiernos. No se diga los de ahora, ¿no? Ahora, después de todo eso que les dije que hizo el comité, ya no le quedó de otra al comité, más que venir a México. Y finalmente se le invitó, porque Peña Nieto no lo quiso invitar. En las observaciones finales de 2018 usan el comité una palabra durísima, que aquí los diplomáticos me podrán desmentir si no es cierto, pero la palabra deplora la usan con muchísimo cuidado. Esa palabra no se usa ni exhortar, tampoco se usa como con mucha ligereza. Se piensa mucho antes de usar esas palabras. Y el comité dijo que deploraba que tantas veces le había venido diciendo a Peña Nieto que lo invitara, que nunca lo invitó, que era deplorable. Entonces López Obrador lo invitó y vino a México. ¿Y qué dijo el comité? No paran las desapariciones. Mucho papel, leyes, reglamentos, protocolos homologados, todo, pero no paran, no cesan. Sigue habiendo un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, etc. ¿No? Encinas adoptó una actitud distinta, más diplomática, diciendo, les vamos a hacer caso, vamos a atender las recomendaciones. Pero luego volvió el comité a mandar, a pedir al Estado mexicano que compareciera a rendir cuentas después de la visita. Ya todavía en tiempos de López Obrador, y
¿Qué dijo el comité en las observaciones finales de esa comparecencia? No paran las desapariciones. Su estrategia de seguridad es un fracaso. Sigue habiendo un contexto generalizado de desapariciones en gran parte del territorio, etc. O sea, se aplicó el 29, se aplicó el 33 y luego viene el 34. ¿Qué dice el 34 de esa convención? Que cuando el comité haya recibido información fidedigna, creíble, que considere bien fundada, de que en un país parte de la convención se están cometiendo desapariciones generalizadas o sistemáticas, podrá el comité, después de escuchar al Estado parte, someter a la consideración de la Asamblea General por medio del secretario general el asunto de las desapariciones en ese país. Y el 5 de, estamos en mayo, el 4 de abril pasado, el comité anunció por boca de su presidente, el profesor Olivier de Frubil, con quien tuve yo el honor de trabajar en el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas durante 3 años, fuimos colegas, mientras yo era presidente de ese grupo, anunció que el comité había tomado la decisión de pedir la información al Estado para, después de recibir la información que le pidiera, decidir si lleva o no lleva el asunto por medio del secretario general a la atención de la Asamblea General. Y la reacción del gobierno de la doctora Sheinbaum fue verdaderamente demencial. Bueno, del oficialismo, para no atribuirle al gobierno nada más, ¿no? El presidente del Senado diciendo una cantidad de cosas, de que el señor de Frubil se había brincado las trancas, que iba a acudir a las instancias más altas de las Naciones Unidas para que lo despidieran. El señor no tiene la menor idea ni cómo se eligen a estos miembros, ni quién elige al presidente del comité. Al presidente del comité lo eligen sus pares, no el señor Guterres, ni el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Y dijo otra serie de cosas así de demenciales. Y luego la presidenta diciendo, pues que ese comité estaba mal informado, sí, súper mal. Desde el 14 se le viene proporcionando información de las fuentes, de las víctimas, de las asociaciones de familiares desaparecidos, además de la información que obtiene del gobierno. Está súper mal informado el comité. Además, fuera de contexto, porque en México ya no se cometen desapariciones forzadas desde el Estado, dijo la presidenta. Otra vez la negación del problema. Es que no son como las de la Guerra Sucia, ni como las de Pinochet, ni como las de Videla. No, eso ya lo sabemos. Pero son 125,000 personas desaparecidas y muchas de esas fueron desaparecidas forzadamente porque la participación del Estado no tiene que ser necesariamente directa, sino que puede ser indirecta, por autorización, apoyo o aquiescencia. Y de cualquier agente del Estado, de cualquier sector o nivel, lo dice la Declaración de Desapariciones de 1992 y lo dicen los artículos sobre responsabilidad internacional del Estado, aprobados por la Asamblea General. De cualquier sector o nivel, el poli de la esquina que se hace güey, se hace guaje, o el presidente de la República, o un fiscal, o un ministerio público, o un presidente municipal, aunque no sea del partido en el poder, porque no nos falta que ahorita que me digan que después de que se ha comprobado el involucramiento del presidente municipal de Teochitlán en lo del Rancho Izaguirre, que por cierto no es un cargo de exterminio, nada más de reclutamiento forzado, como si pues eso no fuera tan malo, ¿no? Y ese involucramiento de ese agente del Estado, aunque sea de otro partido, genera responsabilidad internacional del Estado. Es un hecho ilícito del Estado, un hecho internacionalmente ilícito del Estado, que además es un crimen, como la desaparición forzada. Por eso es un crimen de Estado, aunque no sea uno, ¿no? Como decía, como se dijo antes, en el caso de la tortura, se debe de perseguir, sí o sí, aunque no sea uno. Ahora, si además hay un contexto
de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado mexicano, que no ha cesado. Y no solo eso, sino que ha aumentado. Me da también un poco de coraje ver que en este gobierno se presume que han bajado los índices de los llamados crímenes de alto impacto, ¿no? Y no ponen nunca en la lista de los crímenes de alto impacto a las desapariciones. Entonces, se han reducido la extorsión, el asesinato. Las desapariciones ni las mencionan. Y en los primeros 100 días de la administración de la doctora Sheinbaum, si los que se dedican a eso, como Data Cívica y otros, dicen que a las postrimerías del sexenio del López Obrador se estaban cometiendo más, como una desaparición por hora, alrededor de 24 o 25 por día, ahorita se están cometiendo alrededor de 1.5 desapariciones por día, por hora. Entonces, está aumentando la velocidad en la que están ocurriendo las desapariciones en este sexenio, pero no se menciona. No le quedó de otra al comité más que tomar la decisión. Lo que no debe de hacer el paciente es enojarse con el doctor y decir que este doctor está mal informado, la información que le dio el laboratorio está descontextualizada y no estamos tan enfermos como dice el comité. Así no vamos a solucionar el problema. Vamos a ver qué contesta el Estado mexicano ante la solicitud de información, si ofrece algo como debería ofrecerlo, pidiendo colaboración, pidiendo asistencia técnica para la creación de unas comisiones de la verdad, de justicia, de búsqueda, de atender la espantosa crisis forense. Ustedes deben de saber que tenemos más de 50,000 restos humanos no identificados en servicios médicos forenses, universidades, laboratorios, fosas comunes oficialmente reconocidas. Quiten a las fosas clandestinas. Más de 50,000 tras la visita del comité en el 22. Ahora dicen que son cerca de 70,000. Pidamos ayuda, seamos humildes, reconozcamos que solitos no estamos pudiendo. Pidamos auxilio internacional y bien entendamos a la soberanía nacional. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Tema, por cierto, también muy interesante. Yo dejaría en el aire dos preguntas, de hecho, para después. Ahora le voy a pedir a Marie Claire Acosta que nos haga una síntesis o nos platique cómo es el caso que ella y su grupo están viendo en Nayarit. Pero, ¿qué pasaría? Y te aguantas la respuesta hasta claro. después de Marie Claire. ¿Qué pasaría si en efecto México es eventualmente acusado ante la Asamblea General de la ONU, o llevado a la atención, llevado a la atención de la Asamblea General de la ONU? ¿Qué es lo que pasaría? Uno. Y dos, si afuera o no dentro de la institución multilateral universal que es Naciones Unidas, habría donde buscar esa misma conclusión a la que llegaron con Pinochet, de que las desapariciones afectan a los familiares y les causan tortura mental. Sí, por supuesto. Bueno, dos temas que te dejo en el aire y después Almudena también va a hablar sobre esto. Pero primero, Marie Claire, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar brevemente sobre un caso que estamos llevando en asociación con Guernica, de 5 familias que han sido víctimas de tortura,
algunos de sus miembros, y que se va a llevar en Estados Unidos contra el que fue fiscal del estado de Nayarit, Edgar Beitia, en el periodo de Roberto Sandoval, que fue gobernador entre 2011 y 2017 en ese estado. Beitia fue juzgado en Estados Unidos y condenado a 20 años por narcotráfico. Acaba de, como fue testigo protegido y colaborador, acaba de ser liberado. Bueno, es decir, no se le redujo la sentencia, pero todavía sigue bajo supervisión. Este es un caso que hemos estado trabajando pues realmente a partir del año 2020 en asociación con Guernica, que es uno de los socios que tenemos en nuestra organización que se llama Justicia Transicional en México. Bueno, nosotros trabajamos, el proyecto que trabajamos tiene como objetivo ampliar el entendimiento de los múltiples esfuerzos que se dan en México desde abajo, emprendidos fundamentalmente por las víctimas de muchas regiones del país, y creo que los ejemplos sobran, por encontrar justicia y apuntalar así pues nuestra muy precaria y amenazada gobernabilidad democrática. Y busca el proyecto, la organización, encontrar respuestas a las crisis de violencia y de impunidad que afligen al país a través de acompañar procesos de rendición de cuentas por crímenes graves y abusos de autoridad en el ámbito local. Y en este caso, el ámbito es el estado de Nayarit, que durante uno de los periodos más oscuros de su historia, que fue y que sigue siendo un periodo muy oscuro, pero quizá no tanto como en ese sexenio, un puñado de dirigentes políticos y de ciudadanos se agruparon con el objetivo de promover un proceso de búsqueda y verdad y justicia contra los crímenes cometidos contra la población por el gobierno de Roberto Sandoval, justamente. Y esta iniciativa se llamó, aunque no lo es así según los cánones de la justicia transicional, recibió el nombre de Comisión de la Verdad de Nayarit. Entonces, lo que aquí vamos a exponer muy brevemente, pues es el resultado del acompañamiento que le hemos brindado a la Comisión de la Verdad de Nayarit y que se ha ido ampliando a un conjunto de actores clave de la sociedad civil nayarita a lo largo de casi 5 años de trabajo, durante los cuales pues hemos documentado las particularidades del contexto en el que actúan, esto con el apoyo de Guernica, ofrecido apoyo legal y capacitación cuando ha sido necesario, y visibilizado su trabajo más allá de los confines de Nayarit y del país, con el objeto básicamente de fortalecer sus esfuerzos. Y hemos buscado responder a preguntas como las siguientes. ¿Cómo ha sido posible que un grupo de personas decididas a no seguir padeciendo más atropellos y abusos en la forma de detenciones arbitrarias, secuestros, tortura y extorsión perpetrados por funcionarios de seguridad y justicia, y en este caso directamente estos hechos, estos abusos ordenados e implementados por instrucciones del fiscal del Estado, Edgar Beitia? ¿Cómo es que han podido desencadenar estos procesos encaminados a obtener verdad y justicia? ¿Qué condiciones concretas lo permitieron y qué resultados tangibles se han obtenido de semejante esfuerzo? Y finalmente, si esta iniciativa, que fue producto de la esperanza de cambio democrático en una coyuntura política concreta, ha tenido efectos duraderos en fortalecer pues, el limitado espacio cívico en ese estado, en un contexto en donde pues, ejercitar derechos y defenderlos
se encuentra severamente limitado por un régimen de violencia coercitiva y captura de las instituciones, ¿no? Esto es así, en términos muy, muy generales, lo que perseguimos. La historia comienza muy rápidamente, y lo voy a hacer así lo más rápidamente que pueda. El 10 de febrero de 2017, cuando se lleva a cabo el operativo Barcina, bajo el mando de la Secretaría de Marina, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Local y de la Fiscalía de Nayarit, en contra del grupo del H2, líder de los Beltrán Leiva, en donde fallecieron 8 personas. Poco después, el 27 de marzo de 2017, el fiscal general del Estado, Edgar Beitia, que hasta antes del operativo había apoyado al grupo de los Beltrán Leiva, es detenido al ingresar a San Diego, Estados Unidos. Beitia tiene doble nacionalidad. Ella es detenido por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, acusado de formar parte de una conspiración internacional para producir e introducir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos. Poco después, 2 años después, Beitia se declara culpable a cambio de aportar información a la investigación y obtiene una sentencia reducida. El 26 de septiembre fue condenado, de 2019, fue condenado a 20 años de prisión y a pagar $1 millón en incautación de activos. Y el proceso fue seguido ante la Corte del Distrito Este de Nueva York en el marco de la misma investigación contra el exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. Bueno, según la acusación, Beitia habría utilizado el cargo para proteger primero el cartel de los Beltrán Leiva y posteriormente al cartel Jalisco Nueva Generación. Situación que volvió a confirmar él en sus declaraciones el 7 de febrero de 2023 durante el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna. Bueno, poco después de la detención de Beitia, el 4 de junio de 2017, se llevan a cabo elecciones para renovar gobernador, presidentes municipales y regidores en todo el estado. Y el gobernador electo, Antonio Echeverría García, fue candidato ganador de una coalición de partidos, PAN, PRD, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Socialista, y el Congreso queda en manos de la oposición, presidido por Leopoldo Domínguez, postulado por el PAN. En esta coyuntura política es cuando aparece la Comisión de la Verdad. Aprovechando este periodo de transición, en junio de 2017 se forma esta agrupación local que se hace llamar Comisión de la Verdad de Nayarit, que tiene el objetivo de dar a conocer los casos de abusos de autoridad, tortura, despojo y secuestro, principalmente cometidos con auspicio de Edgar Beitia durante la administración de Sandoval. Esta Comisión de la Verdad se constituye por un grupo de abogados, víctimas, pequeños empresarios, deportistas y promotores culturales, liderados por un ingeniero agrónomo y dirigente político de izquierda, con una larga trayectoria de lucha que viene del gasconismo, que fue, todo un movimiento en Nayarit en los 60s, se llama Rodrigo González Barrios, quien durante los primeros meses del año convocó la Comisión de la Verdad a varias personalidades de la sociedad nayarita para analizar el contexto de violencia en el Estado y planear una estrategia para afrontar la situación de impunidad. Bueno, la agrupación que finalmente logra, vencer la indiferencia, la bulia y el temor de la población, todo esto que es lamentablemente el resultado de la violencia, hace una convocatoria a mediados de junio a través de Facebook para recibir testimonios en la Alameda Central de Tepic. Y llegan
no se sabe realmente cuántas personas llegan, porque hay diferentes versiones, pero llegan más de 1000 personas a presentar denuncias de sus casos. Y la Comisión de la Verdad logra recibir y documentar como 700 denuncias, de las cuales eventualmente pues logran sacar 23 de estas denuncias penales y las empiezan a trabajar. Ha tenido éxito relativo la Comisión de la Verdad de Nayarit, porque ha logrado llevar a juicio, si no a Beitia directamente, sí a su operador principal, que fue el presidente del Congreso del Estado durante el periodo de Sandoval, que es Carlos Alberto Saldate Castillón, que ya tiene varias sentencias por secuestro agravado, etcétera, extorsión, etcétera. Han logrado también enjuiciar a 3 magistrados, e inició un juicio político contra Roberto Sandoval en el Congreso del Estado que lo inhabilitó y que después dio pie a que lo pudieran detener la Fiscalía General de la República varios años después. Sin embargo, la Comisión de la Verdad ha sido también víctima de una persecución muy grave, al punto que su dirigente principal ha sufrido 2 atentados de muerte. Fue a raíz de esos atentados que se acercaron los miembros que quedan de la Comisión de la Verdad a la Ciudad de México con Santiago, te acordarás, Santiago, que nos reunimos con ellos a principios del año 2020 para pedir apoyo. Y fue ahí que pudimos iniciar esta colaboración y pudimos incluir a Michael Reed, que en ese momento pasaba por México, para explorar la posibilidad de que Guernica pudiera también colaborar con ellos. Bueno, a lo largo de todos estos años han pasado muchas cosas. Lo que sí quisiera decir es que el hostigamiento a los miembros de la Comisión de la Verdad después de los atentados de muerte continuó, porque empezaron a colaborar con los colectivos de desaparecidos en el estado de Nayarit, lo cual les generó otra vez un periodo grave de persecución, y ahí pudimos, otra vez con el apoyo de Santiago, acudir a las Naciones Unidas, al Comité de Desaparición Forzada, toda vez que ya en ese momento el comité estaba interviniendo. Pero también va el grupo de trabajo por reprisal letters, o sea, sí, pero da igual. Bueno, lo cierto es que logramos movilizar a Naciones Unidas, que a su vez movilizó al gobierno federal, y a partir de entonces el gobierno federal intervino en Nayarit, en la investigación de casos de acción urgente, ¿sí? Que había generado otra organización con la que también trabajamos, que es IDES. Exactamente. Bueno, todo esto, yo sé que es muy engorroso, muy alambicado, pero a lo que quiero llegar es que gracias a la movilización, digamos, de agentes internacionales que a su vez movilizan a los gobiernos, se logra establecer una cadena de colaboración entre actores locales, actores nacionales y actores internacionales, que finalmente abre espacios pues para buscar algo de verdad y algo de justicia en un contexto brutalmente represivo y muy adverso. Y este es así en términos muy generales, hay muchos detalles. Además, próximamente se va a publicar un libro en el Colegio de México en donde presentamos un artículo, mi colega Eloísa González y yo, en donde damos cuenta de todo este proceso
tan complicado, tan largo, y que da cuenta un poco de la historia de la Comisión de la Verdad en Nayarit. Y que bueno, pues en este momento está ya viendo la posibilidad de que los casos que documentó y que promovió a nivel local ahora se puedan juzgar por tortura, porque en México no fue posible que la Comisión de la Ni Verdad por desaparición. pudiera acreditar tortura. Ni desaparición, secuestro agravado, no sé, pero desaparición no. Exactamente. Hay Entonces, otros casos de grupos a nivel, digamos, sociedad en estados, aparte de Nayarit, que hayan emprendido acciones de ese tipo. que yo sepa, con este nivel de constancia y de... Técnica y... Exacto. No. No. La Comisión de la Verdad de Nayarit ha contado con el apoyo de abogados muy nayaritas, muy avesados, uno de los cuales fue agente del Ministerio Público Federal y que, Sabe. sabe, y que han logrado avanzar mucho, pero también han sido muy hábiles en conseguir los apoyos con los que cuentan, y desde luego pues nosotros no los hemos soltado en los prácticamente 5 años de trabajo. Yo ahí lo dejo, no sé si Almudena quisiera agregar cosas, pero yo sé que ya estamos... Es que yo soy muy consciente de que la gente lleva escuchándonos mucho tiempo, a lo mejor tienen preguntas. Yo tengo mucho que decir, pero no sé si... Bueno, tenemos quieres, poco te contesto. tiempo porque estamos casi ya al final del tiempo que teníamos previsto. Yo diría que, ¿por qué no? Te contesto rápido tus dos preguntas. O dejamos, si puedes, un momentito para ver si hay alguien en el público que quisiera hacer comentario o pregunta, y después le voy a pedir a los 3 panelistas, a los 3 que están aquí arriba, que nos comenten. Entonces, ¿alguien quiere? Entonces va muy rápido esto, si no... Bueno, si no es el caso, entonces, Santiago, ¿por qué no me contestas mis Rapidísimo te preguntas? contesto. Después Almudena me hace favor de hacer un wrap-up un poquito sobre estos temas, y le voy a pedir también al embajador Sepúlveda, y vamos a dejar que todos regresen a sus actividades cotidianas. Gracias. Respecto a tu primera pregunta, ¿qué creemos que podría pasar si acaso el comité toma la decisión y se dice que en septiembre, que es su próxima plenaria, pero pues ni siquiera sabemos si en septiembre vaya a tomar la decisión, porque a lo mejor todavía no termina de procesar la información que el gobierno de México le vaya a pedir? Creo que el comité todavía ni siquiera se la pide. Entonces, es la primera vez que se activa el artículo 34 en la historia de la convención, porque la convención entró en vigor en diciembre del 2010, es relativamente joven esta convención. No sabemos si el comité vaya a decidir activar el 34 respecto de Irak, país al que también ya visitó, y que sabemos el desastre humanitario en el que está revolcado ese país desde hace, ya ni para qué decimos. Entonces, ¿qué pasaría? Sería adivinar, y tal vez como sería irresponsable de mi parte, ¿verdad, Bernardo? Un día le dije, bueno, a lo mejor yo sí voy a ser irresponsable, porque le hice una pregunta que no me quiso contestar, porque sería irresponsable de su parte contestarla, respecto de la reforma judicial, y me adhiero a esa posición. Creo que sería irresponsable de mi parte ponerme a adivinar, aunque pues lo que sí hay que tomar en cuenta es la naturaleza de la Asamblea General. Por ejemplo, pues hay que leer a Castañeda y Álvarez de la Rosa para entender ese tipo de cosas. Y qué puede y qué no puede hacer la Asamblea General. La Asamblea General no es un tribunal, no va a emitir sanciones, a lo mejor emite una resolución parecida a la de Siria o qué sé yo, pero sería adivinar. Entonces mejor, esa no sabemos. Ahora, respecto del tema de la tortura psicológica a familiares de personas desaparecidas, la la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde sus primeros casos hondureños en materia de desaparición, dijo que los familiares y seres queridos de las personas desaparecidas sufren muchísimo por la situación,
Y quiero nada más, en 1992 la Asamblea General emitió el primer instrumento jurídico internacional sobre desapariciones forzadas que contiene una definición y que en el párrafo 2 del artículo 1 dice lo siguiente: todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad, a la seguridad de su personal, el derecho a no estar sometido a torturas, ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola además el derecho a la vida, o por lo menos lo pone gravemente en peligro. Entonces, está, como ven ustedes, redactado con muchísimo cuidado, en muy poquitas palabras, como suelen ser estos instrumentos internacionales, pero que claro dice que el sufrimiento no es nada más para la persona desaparecida, que está colocada completamente en el desamparo, sino también en sus seres queridos. Yo les invito, por cierto, a que el próximo 10 de mayo a las 10 de la mañana nos veamos en el Monumento a la Madre, como hace ya más de no sé cuántos años que vamos a esas marchas a acompañar a las madres de las personas desaparecidas que marchan desde el Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, y que por desgracia cada vez hay más gente en esa marcha. Pero ¿saben por qué hay más gente? Porque cada vez hay más desaparecidos, no porque haya personas que no tienen familiares desaparecidos que se unan a la marcha. Y eso a mí me da tristeza. Ojalá esas marchas fueran muy nutridas, porque muchos de nosotros y nosotras que no tenemos familiares de personas desaparecidas las acompañemos. Pero por desgracia cada vez hay más. Y esas personas, por desgracia, son familiares de personas desaparecidas. Pues vamos, el sábado a las 10 de la mañana en el Monumento a la Madre. Gracias Santiago. Almudena, wrap up, quick. A ver, rápidamente, yo creo que voy a recuperar el título de la ponencia, solo para darle un poco de sentido, y es que por poco que parezca, y cuando uno escucha, como me ha encantado escuchar a Santiago, da la sensación de que no se hace lo suficiente, y no es nunca se hace lo suficiente, pero rescatar dos cosas. Se ha hecho mucho en los últimos 20 y tantos años para llegar a donde estamos, y es que todos manejamos más o menos un lenguaje de no impunidad, un lenguaje de protección de derechos humanos. Todos sabemos que es una desaparición forzada, todos sabemos que no se tiene que torturar, todos sabemos que no hay inmunidad por actos, o que no se puede llamar un acto oficial ordenar la tortura de ciudadanos. Entonces, yo creo que sí se ha avanzado mucho y hay muchas cosas buenas para darse una palmadita, pero lo que no podemos es ni sentarnos, como dirían en mi tierra, en los laureles, ni pensar que está todo hecho. Y rescato, y en ese contexto me gustaría cerrar, si me permites, Andrés, que los esfuerzos más importantes, yo creo que hay una apatía por parte de todos y una preocupación, porque tenemos demasiadas esperanzas en la responsabilidad de los estados, en definitiva, en que el Estado lo solucione todo, es que los problemas son terribles. Los estados son profundamente burocráticos y profundamente disfuncionales. Y es parte de su esencia. Tienen que serlo por unas razones que son positivas y que son adecuadas, y lamentablemente lo son por razones que son menos adecuadas y que frustran mucho, sobre todo cuando estás en la esfera privada defendiendo derechos. Pero yo creo que si mira uno para atrás, y ese es el ejemplo, rescatando el título de por qué estamos aquí y la exposición del embajador es, en el relato de Pinochet, es cómo fue aquello, quiénes fueron los actores realmente detrás de aquello, y quién ha sostenido el legado de eso. Y realmente no fueron los gobiernos ni fueron los estados, fue la sociedad civil de nuevo, y fue la ciudadanía. Y quería cerrar con eso. Marie Claire lo decía muy claro. Lo más bonito, yo apenas estoy aprendiendo de trabajo en Nayarit, de trabajo que han hecho Justicia Transicional México y compañeros en Guernica, pero creo que es otra muestra de que es esa resistencia y de que es esa perseverancia de la sociedad civil la que consigue los Pinochets, los casos Pinochets, los casos Beitia y todos los éxitos que le desea México. Un poquito menos de arrogancia estatal, un poquito más de solidaridad internacional o transnacional, y lo logramos, y lo seguimos logrando. Y gracias Andrés. Muchas gracias. Gracias por lo que haces, Almudena. Finalmente, embajador Sepúlveda. Yo haría una reflexión de índole general con relación al tema de derechos humanos. Es decir,
A partir de 1945, con la existencia del Tribunal de Nuremberg, parecería que se abría una tendencia amplia, general, de cultura de derechos humanos, que se reitera en alguna medida en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 1949. Se multiplica también esta cultura con la creación de una multitud de cortes nacionales y algunas internacionales relacionadas con la protección de derechos humanos. En el caso europeo es notable esa cuestión. En el caso interamericano hay también adelantos significativos, y también el hecho mismo de que se produce un número enorme de convenciones relacionadas con la protección de derechos humanos. Es decir, quien examine el listado de tratados vinculados al respeto de derechos humanos se quedará ciertamente muy impresionado. Hay también, a nivel no solo de cortes de derechos humanos regionales, sino también en el caso de la creación de un tribunal como el tribunal que ahora opera en La Haya, relacionado con crímenes de derecho humanitario, y también la función de la Corte Internacional de Justicia, que ha producido un número significativo de decisiones relacionadas en general con temas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como es el genocidio. A pesar de lo que estoy señalando, a pesar de una supuesta existencia de una cultura de protección de derechos humanos, en la realidad de las cosas se advierte que actos de barbarie semejantes a los que se produjeron antes de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial siguen prevaleciendo en el sistema internacional. Es decir, lo que está sucediendo en Ucrania con la barbarie cometida por las tropas rusas que indiscriminadamente afectan a la sociedad civil. No se trata de acciones bélicas nada más, sino también de atacar a la población civil. Es una tragedia humanitaria de grandes dimensiones. Lo que sucede en el caso de Israel con la Franja de Gaza es también un ejemplo de la barbarie que se produce en contra de la población civil que se encuentra desarmada. Entonces existe un contraste brutal entre los aparentes adelantos que se producen con relación a convenciones internacionales, a decisiones de cortes internacionales de protección de derechos humanos, con la realidad, la brutal realidad en donde ese orden jurídico no está siendo respetado. Y es una tragedia humanitaria de una magnitud muy, muy significativa. Yo haría nada más un agregado que no se ha mencionado, que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde, para todos los efectos prácticos, se ha señalado al Estado mexicano de la necesidad de tener un comportamiento relacionado con los abusos que se producen como consecuencia de la existencia en la Constitución mexicana de el tema de ampliación de la prisión preventiva oficiosa, lo cual es una afectación profunda de los derechos humanos que debe ser combatida por todos los medios. Gracias, Andrés, muchas gracias de estar en esta compañía tan grata. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, yo creo que yo podría en todo caso seguir otra media hora o una hora sobre los varios temas que se han manejado aquí el día de hoy. Quizás valdría la pena que en otra instancia hacia el futuro sigamos un poco este conversatorio, como lo llama mi ex jefe
el embajador Sepúlveda, porque son temas que lamentablemente yo diría que tenemos una deuda como sociedad civil, una deuda con las víctimas de no solo las desapariciones forzadas, sino cualquier violación de derechos humanos tal como vienen siendo señalados en las codificaciones progresivas del derecho internacional, donde, como lo señala el embajador Sepúlveda, por más que tenemos ahora una plétora de tratados y de convenios y de decisiones que se han tomado en foros multilaterales o inclusive nacionales, no necesariamente han redundado en beneficio de los seres humanos que componen nuestra sociedad. Y esto en el caso de México es particularmente evidente y lamentable, porque somos una sociedad que no es propensa a meterse a este tipo de manifestaciones, como mencionaba Santiago. Yo creo que si algunas de las cosas que han pasado en nuestro país últimamente, en los últimos 2-3 sexenios, hubieran pasado en países donde la sociedad civil es mucho más activa y mucho más proactiva, yo creo que habrían habido cambios fundamentales en México que no se han dado. Pero les agradezco a todos su presencia, su paciencia, su proceso largo de pasar revista a todos los temas que quisimos meter hoy en la agenda, aprovechando la visita a México de Almudena y la gentileza del embajador Sepúlveda y de Santiago Corcuera de acompañarnos hoy, y pues no me queda más que darle también las gracias al público y esperar que podamos seguir el diálogo yendo hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés.